Y vámonos al monte y al collado. Domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Pues el monte y el collado es el Calvario. La espesura es la espesura de la cruz. Vamos a mirar a Jesús habiendo llegado al Calvario, que es el Mons Amantis, dice San Bernardo. El Calvario es el monte de los amantes. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Lucas 23, 33. Es lecho de rosas, dice San Juan de Ávila en su tratado del amor de Dios, la cruz. Es una cama muy estrecha para mí que quiero tener un descanso holgado y cómodo. Y le dice Gerardo Diego al Señor: por fin en la cruz te acuestas. Te abren una y otra mano, un pie y otro soberano, y a todo manso te prestas. Luego entre dimas y gestas, desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan de hieles. Y que esto llegue es preciso, y así todo se consuma, y a la carga que te abruma el cuello inclinas sumiso. Conmigo en el paraíso serás hoy, al buen ladrón prometes, tierna lección la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies, tuyos son. He leído, como vengo haciéndolo, pero no da tiempo a compartir todo, aparte de algún comentario de padres de la Iglesia, de santos, los comentarios que en realidad son visiones o revelaciones coincidentes en muchos puntos de esas dos místicas que cito, la Beata Emmerich, la Venerable Ágreda, y son muy impresionantes. El hecho físico de la extensión de Cristo a viva fuerza de tirones en la cruz es muy impresionante. Pero primero vamos a considerar la obediencia de nuestro Señor a los sayones, porque después que le hubieron desnudado, habiendo ellos puesto la cruz tendida en la tierra, le mandaron que se tendiese de espaldas sobre ella, que se acostase en la cruz y que extendiese sus manos y sus pies para que fueran enclavados. Y hay que ponderar aquí la obediencia admirable de aquel Cordero mansísimo que se llama Jesús de María. Así le canta el poeta, ¿no? En Navidad: Jesús de María, Cordero Santo. Pues miro vuestra sangre, mirad mi llanto. ¿Cómo estáis de esta suerte? Decir, Cordero casto, estando yo tan libre y vos de sangre armado. Pues a la voz de aquellos crueles sayones, en una cosa tan áspera, tan terrible, Cristo obedece. Obedece en el hecho de tenderse en la cama durísima de la cruz. Y esto me da un ejemplo enorme de obediencia, porque yo tantas veces rehúso obedecer a superiores o a iguales o a inferiores, que la obediencia es perfecta cuando se extiende a los tres niveles, no solo la obediencia de estricta obligación a los superiores, sino incluso a los iguales, que fácil sería entonces todo,
y a los inferiores, es el colmo de la humildad, pero nunca voy a obedecer a un sayón que me esté mandando echarme en la cruz para clavarme de pies y manos. Aquel Adán tendió sus manos para tomar la fruta del árbol. Aquel Adán tendió sus manos en gesto de desobediencia y este Adán tiende sus manos en gesto obedientísimo de sacerdote eterno y las tiende a otro árbol, pero no para tomar la fruta de la maldición, sino para dejárselas coser y redimirme así. Pensemos, hagamos con toda la imaginación que Dios nos haya dado, hagamos la composición del lugar y miremos con los ojos del alma a Cristo tendido así en la cruz, ya casi descoyuntado, casi desangrado, hecho él una pura llaga, todo cubierto de cardenales, con muchos huesos a la vista por la flagelación. Y ahora mirémosle así, agotado, ya no pudiendo casi amar más, aunque amará hasta el final, tendido en la cruz. Cara al cielo está Jesús. Cara a ese cielo cuyas dulcedumbres le estaba negando su Padre amantísimo, porque formaba parte esa noche oscura de la obra perfecta de su redención, donde todo fue negación de sí mismo. Y al alzar los ojos al cielo, diría otra vez el corazón de Jesús: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Y tú no quieres sacrificios ni ofrendas de esos machos cabríos cuyos gemidos están sonando ahora a mediodía porque están siendo sacrificados en el templo de Jerusalén, aquí cerca, en la víspera de la Pascua. Tú no quieres esos sacrificios ni esas ofrendas. Tú me has preparado un cuerpo. Tú encargaste al Espíritu Santo que viniera hace 33 años a un tabernáculo perfumado de aroma de nardos, que era el seno purísimo de una niña inmaculada, María. Y en esa oficina de santidad infinita, el Espíritu Paráclito labró un cuerpo perfectísimo. Mira cómo están ahora sus perfecciones. Está roto este cuerpo, está desangrado. Pero aquel alma nobilísima humana que infundiste en ese cuerpo, aún alienta en él, aún me quedan 3 horas de vida. Y por lo tanto, este cuerpo con esta alma, unidos sustancialmente al Verbo de Dios, mi persona divina, se ofrece a ti, oh Padre, abrasado en el amor del Espíritu Santo, por la redención de la humanidad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Y he aquí, oh Dios, que yo vengo a hacer tu voluntad. Y María Santísima está mirando la escena desde lejos, porque todavía no le han permitido acercarse. Hasta que la cruz sea alzada no podrá hacerla. Y María Santísima está llorando en silencio. Y está interiormente rota, deshecha, y está orando. Y está diciendo lo mismo que está diciendo el corazón de su Hijo. Igual que se produjo una sintonía perfecta de corazones en el momento de la encarnación, cuando Cristo en silencio al entrar en el mundo dijo: «Ecce venio facere voluntatem tuam», y María dijo: «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum». Y esto está diciendo ahora María Santísima.
Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, sabiendo que aquella palabra del primer ángelus, aquel mediodía de Nazaret, llegaba hasta este otro mediodía de Jerusalén. Las 12 del inicio de la historia de la redención son las mismas 12 del primer Viernes Santo. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó? Ave María. Padre Cue le decía a aquella virgencita lindísima: tenías 15 años, ¿te acuerdas, Piedad? Y eso le decimos nosotros hoy. La Virgen Santísima ha pasado de un mediodía a otro sin darse cuenta y sigue teniendo 15 años. Porque dice, como dice el sacerdote cuando celebra la misa tradicional, la misa que ha existido en la Iglesia durante 1500 años: Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Eso lo decía un sacerdote de 24 años y uno de 90, da igual, porque Dios alegra siempre la juventud, porque renueva el alma, porque rejuvenece. Y la Virgen Santísima, por eso la vemos ustedes ven la Piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, es una niña. La Virgen, ya hemos dicho, en la Pasión estaría frisando en los 50 años, pero es una niña, porque tiene la perenne juventud de la santidad, llena de juventud y de limpia hermosura. Es María Inmaculada. Y María está orando lo mismo que su hijo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Isaac se dejó atar por su propio padre. Subiendo hasta el monte, se dejó poner sobre el ara, sobre la piedra del sacrificio, y esperaba allí el golpe de la espada. Jesús, nuestro dulce Jesús, ha sido llevado por el Padre al monte del sacrificio y se ha colocado él sobre el ara, sobre el altar de la cruz. Y está atado como aquel Isaac estaba atado. Jesús está atado con los cordeles del amor. Y está esperando también el golpe, no de la espada, sino del martillo sobre los clavos. El Padre Celestial envió al monte Moria un ángel para que detuviese la mano de Abraham y no consumara el sacrificio de su hijo Isaac. Ahora nosotros sentiríamos el deseo de pedir al Padre Eterno que envíe otro ángel para que paralice las manos de estos sayones, de estos verdugos, y no enclaven las manos de su Hijo, porque bastantes muestras ha dado ya Jesús de obediencia, llegado hasta aquí. Ya a partir de ahora podríamos perdonarle lo que queda, pero las obras del Padre Celestial y las obras del Verbo encarnado son perfectas, y por eso los dos, Padre e Hijo, y el Espíritu Santo en medio, que es el beso de ambos, las tres personas de la Trinidad, quieren que sea perfecto el sacrificio, para que sea perfecta nuestra redención. Y entonces, tendido Cristo en la cruz, los soldados toman una mano y con un clavo muy grande y grueso, están allí en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, y los clavos tienen una longitud de 12-13 centímetros de largo, las cabezas en forma triangular, enclavan primero una mano y, tirando a viva fuerza del otro brazo que no llega al agujero que habían preparado en la cruz, descoyuntando casi a Jesús, pero sin llegarlo a hacer,
porque no le quebrarán ni un hueso, dice la profecía. Entonces clavan la otra mano y después los 2 pies, y brotan arroyos de sangre de las 4 heridas. El dolor es terrible porque son las partes más nerviosas del cuerpo, donde se concitan todos los nervios, y el dolor de nervios, saben ustedes que es el más terrible que hay. Y a mí me pinchan con una aguja, y figúrense, lo sentimos, ¿no? O una pequeñita quemadura o lo que sea, somos muy sensibles. Pues ponderemos un poco el dolor de la crucifixión, que se produce porque esos clavos al mismo tiempo rompen venas, atraviesan nervios y rasgan carne. Varón de dolores, le había llamado Isaías, y le cuadra muy bien el nombre, porque todo él es un puro dolor. En sus manos está escondida la fortaleza de Dios, dice el profeta Habacuc. ¡Qué manos las de Jesús! ¿Quién hubiera besado esas manos? Y las besaremos un día en el cielo, y veremos sus llagas. ¡Qué manos las de Jesús!, que se habían posado sobre las cabecitas de los niños, que habían abrazado tantas veces a su madre María y a José, y que no se habían desdeñado de tocar las purulencias repugnantes de un leproso, o de bendecir a los pecadores, de extenderse sobre la tempestad marítima para calmarla, de repartir los panes y los peces que él mismo había multiplicado. Las manos de Jesús, con qué elegancia, con qué señorío se moverían al predicar, unas manos tan viriles, tan tiernas, tan hermosas. Y esas manos están traspasadas. Y esos pies sacratísimos de Jesús, a cuya presencia el demonio huía como vencido, como avergonzado, y ahora están cosidos al madero. Los pies que han recorrido los caminos de Palestina, los pies que han caminado en busca de los pecadores, los pies que se han cansado por mí. Recordare Jesu pie, quod sum causa tue vie. ¿Cómo han podido atreverse el martillo y los clavos a llegar hasta ahí? Atravesar esos miembros delicadísimos, purísimos, santísimos. Tomó pan en sus santas y venerables manos. Miremos a Cristo, sumo y eterno sacerdote, hace unas horas en el cenáculo, levantando el pan que era su cuerpo, y ahora levantando sus propias manos para ofrecer su propio cuerpo. No son los martillos y los clavos, son mis pecados, son mis malas obras, son mis malos afectos. Eso es lo que abre sus llagas, lo que produce sus dolores. Miren, he aludido varias veces a esa película impresionante, La Pasión, de Mel Gibson. El paso de la crucifixión es terrible, terrible, como el de la flagelación. Todo en esa película es muy realista. Y hay una toma, una secuencia que reduce la visión del plano de conjunto, no sé cómo se llama, la reduce a solamente la mano de Jesús y una mano del verdugo que la está enclavando. Solo se ven las 2 manos, la de Cristo clavada y la del verdugo. Pero esa mano no era la del verdugo que hacía de Sayón, de Matarife, el actor, que tenían caras de
de hombres salvajes. Los actores que escogieron era de un verismo enorme. Pero yo leí muchas cosas cuando salió esa película y pude saber esto, que esa mano que clavaba a Jesús era la del propio director, Mel Gibson, que es un hombre, como digo, muy errático y muy particular y de una vida privada muy asendereada, pero es un hombre que tiene fe, en medio de todo eso tiene una fe muy profunda. Y entonces él quiso que no fuese un actor el que hacía como que clavaba la mano, que prácticamente se ve el martillazo y se ve brotar la sangre y todo, sino quiso ser él para él mismo tener la experiencia y poder contarlo después de que él era el culpable de la crucifixión, de que no es un soldado romano, ni un sacerdote judío, ni Poncio Pilato, ni los que allí blasfemaban, sino que soy yo el que está clavando esas manos y esos pies. Cuando yo leí esa noticia me impresionó muchísimo. Dije, realmente este hombre tiene fe y tiene sentido del pecado, que es lo que falta en el mundo de hoy. Sentido del pecado porque falta el sentido de Dios, dijo el gran Papa Pío XII. El peor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado, pero es porque primero se has perdido el sentido de Dios. Pecado, ¿y eso qué malo tiene? ¿Y eso qué es? Yo no hago daño a nadie, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, unas barbaridades. Y seguimos clavando a Cristo en la cruz. Pero los dolores no terminaron con la crucifixión, con el hecho de ser clavado el Señor, con ese casi descoyuntamiento a que le sometieron, porque al clavarle la primera mano se agarrotaron los nervios de todo el cuerpo y el brazo ya no se estiraba al otro travesaño de la cruz. Y me han traspasado las manos y los pies, se pueden contar todos mis huesos. Dice el Salmo 21. Y no es ese solo el dolor, es el dolor que a partir de ahora Jesús va a sufrir durante las 3 horas que va a estar clavado en la cruz hasta el momento de morir. Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién es semejante a ti? Dice el Salmo 34. Y efectivamente, lo mismo que los huesos de Jesús se pueden contar uno a uno, todos los huesos de mi cuerpo deberían ponerse a llorar, a darle gracias, a glorificarle. Exultabunt in Domino, ossa humiliata. Se canta en la liturgia de difuntos tomándolo del Miserere. Se alegrarán en el Señor los huesos humillados. Yo tengo que vivir humillado y todos mis huesos, todo mi cuerpo, todo tiene que adorarle a Él. ¿Cuáles son mis huesos? Podemos hacer esta comparación. Mis huesos serían mis virtudes interiores, cubiertas con la figura exterior de mi cuerpo. Y por último ponderemos el dolor grande que sentiría la Virgen cuando oyese los golpes del martillo, porque un mismo golpe penetraba con el clavo la mano o el pie del Hijo y traspasaba el corazón de la Madre. A él le cuadra bien el nombre de varón de dolores y a ella le cuadra bien el nombre de Señora del mayor dolor, porque ella en este momento se apropia las palabras de las lamentaciones de Jeremías que ha puesto la Iglesia en sus labios desde muy antiguo. Yo recuerdo que las cantaba en el seminario, cantábamos los responsorios de Tomás Luis de Victoria, a 4 voces y 4 tiempos. O vos omnes qui transitis per viam, attendite, et videte, si es dolor sicut dolor meus. Y aquello te conmovía hasta las lágrimas.
Oh vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ver si hay un dolor semejante a mi dolor. Cantábamos varios responsorios para la Semana Santa. Judas mercator pessimus, una hora non potuistis vigilare mecum. Y aquella música del siglo XVI español, es una maravilla, como es una maravilla el gregoriano, como es una maravilla la polifonía más moderna, con que sea bien hecha. Pero para la música sacra la hemos rebajado de una manera la música sacra, que eso ha hecho que la liturgia se horizontalice y se convierta mucho en una fiesta de amigos. Pues ese responsorio te conmovía hasta las lágrimas, porque sentías. Claro, piensa en 4 voces de jóvenes de 20 años, unos los tenores, otros éramos bajos o barítonos, en fin, y a diversos tiempos entrando es imponente, y la música de Victoria, que el compositor abulense insigne, y parecía que era la Virgen pidiéndonos limosna de compañía, de consuelo, de cariño, de valorar un poco su dolor casi infinito. Oh vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ver si hay un dolor semejante a mi dolor. Y en fin, así enclavado, Jesús es levantado en la cruz. La cruz, hay una visión de la Madre Ágreda, ese Mel Gibson toma toda su película de la Beata Emmerich, pero en este caso coge una visión de la Madre Ágreda. No sé si ustedes alguna habrán visto la película o se acuerdan que la cruz parece que se cae a plomo, cuando la van a levantar se cae a plomo, y entonces, claro, Jesús se hubiera aplastado bajo el peso de la cruz. Y sin embargo, se hace una toma que te permite ver cómo se queda a una cuarta, a un espacio muy pequeño de la tierra, se queda suspendida la cruz y María Magdalena lo ve como asombrada. Y es que los ángeles la sostuvieron, eso le fue revelado a la Madre Ágreda. En fin, son cosas que pueden ayudarnos o no, la cuestión es que la cruz fue levantada. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y Jesús se ve allí en alto con todo su dolor, con toda su aflicción, con toda su vergüenza, desnudo, sin tener donde reclinar la cabeza, porque si la reclina en la cruz se le hincan más las espinas, las manos rasgándose con los clavos por el peso del cuerpo que tira de ellas, las heridas de los pies abriéndose y dilatándose con la carga del cuerpo que estriba sobre ellos, y el Señor rasgado, agujereado, roto en todo su cuerpo. Y mientras saliendo 4 arroyos de sangre de él, como los 4 ríos del paraíso de los que habla el Génesis. Acerquémonos a recoger esta sangre, abramos los oídos para escuchar el gemido, el clamor de esta sangre preciosa, y cerremos los oídos para escuchar las blasfemias sacrílegas, las carcajadas satánicas de la gente que en el Calvario se burla de Cristo, como se siguen burlando hoy los que quieren eliminar su presencia, aquellos satélites de Satanás que desde los gobiernos y legislaciones abominan del crucifijo, de todo lo que huela a Jesús. Cerremos los oídos a eso y abrámoslos a las 7 palabras que empieza a pronunciar el Señor y que ya dejo a su consideración de ustedes en la oración de esta tarde. Según le están clavando, parece que fue la primera. Padre, perdónales porque no saben lo que se hacen. Y apenas alzado, la segunda, que fue la promesa del paraíso, al ladrón malo, que fue directamente canonizado por Cristo. Y la tercera es porque ha conseguido llegar, llevada casi en volandas por Juan, la señora, la madre. Y entonces, al inicio de su agonía dolorosísima, Cristo nos la encomienda a nosotros y a nosotros nos encomienda a ella. Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y el discípulo la recibió como propia. Y después viene la terrible agonía, el desamparo del Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sed ardiente por la fiebre
pero sobre todo la sed de almas. Sicio, tengo sed. Y consummatum est, como para decirnos ya no me queda nada que dar. He llegado hasta el fin del fin. Usque infinem dilexit Deus, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el colmo, hasta la exageración. Los amó hasta donde, siendo Dios, no hubiera podido amar más. Y la última de las últimas, in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. Esa que nosotros repetimos cada noche en completas y que esperamos repetir en el último momento de nuestra vida. Saboreemos esas 7 palabras de Jesús, que son los 7 tesoros de su testamento, con los que quiere enseñarnos tantas cosas. Y terminemos con la versión de Pemán. Ya tenemos a Dios tendido sobre la tierra, como al morir el día está el ciervo cobrado en una montería. Para estirar tus brazos hasta el clavo, el sayón apoya su rodilla sobre tu corazón. Con espada romana han hecho en la madera una hendidura para medirte la estatura desde el pie hasta la frente. Tanto ha medido el río desde el mar a la fuente. Miden el infinito, miden lo que no tiene medida. La innumerable eternidad a empellones es metida en número de herrero y carpintero. Tiene principio y fin sobre un madero, de clavo a clavo el que no tiene alfa ni omega. Llega hasta el clavo aquel que llega hasta el Padre y es verbo y espíritu creador. Ya tenemos el lecho mullido para el último amor. Te has hecho a la medida, Señor, de nuestros brazos y de nuestros besos. Como David podemos, uno a uno, hacer la cuenta de tus huesos. Por 3 horas, Señor, no va a haber teología. En la tierra está todo. No hay que explorar el cielo. Todo está en la madera. Todo cuanto quería mi corazón, cuanto mi sueño espera, cuanto mi anhelo alcanza, tengo entre 4 clavos clavada mi esperanza. Ustedes llevan pendiente del cinto un crucifijo grande, pero es tan pequeño. Aún ese crucifijo de tamaño natural que hay en el claustro ese es tan pequeño. Aún la cruz del Valle de los Caídos, que es la más grande del mundo. Por eso el demonio, sirviéndose de sus subalternos, quiere derribarla, empezando por profanar tumbas para terminar por la cruz. Aún esa cruz inmensa, como digo, la mayor del mundo, la puso allí Franco, no sería tan malo, pues también es muy pequeña. Todas las cruces del mundo son muy pequeñas. Si sumáramos todas, daría un resultado insignificante frente a la cruz de Jesús. Él que no cabe en los cielos de los cielos, Él que tiene en su mano la bola de la tierra, Él de cuyos dedos brotan las estrellas, Él que es el creador de los mundos y las galaxias y las órbitas, Él se ha dejado medir para caber en una cruz. Se ha hecho a la medida de mis besos, dice Pemán. Tantas veces besamos el crucifijo y ustedes lo llevan para eso. Cada vez que entran y salen en la capilla, hacen una especie de postración, besan su crucifijo. Observo que lo hacen con mucha devoción, con mucho mimo, con mucho cariño, con lentitud, con delicadeza, como acariciándole con los labios, y tantas veces darán a besar ese crucifijo a tantos ancianitos, a tantos familiares, y del crucifijo huye el demonio. Y siempre se ha hecho a la medida de nuestros besos la cruz. Solamente
para que vaya bailando sobre el hábito, no es el crucifijo, es para mostrarlo. Hoy hay que mostrar muchísimo el crucifijo, muchísimo, porque el demonio está suelto. Hay que rezar mucho a San Miguel y llevar la cruz por delante, porque el demonio está suelto. Así que ustedes aprovéchense de que el crucifijo se ha hecho a la medida de nuestros besos y bésenle muchísimo para desagraviarle y denlo a besar a los demás y déjense besar por él. Porque cada una de sus 7 palabras últimas desde la cruz es un beso que da a nuestra alma para enseñarnos a perdonar, a ofrecernos, a ser fieles, a darle toda nuestra vida a Él, como Él ha dado su vida toda por nosotros.